Revisemos algunos ejemplos de operaciones con funciones. Para trabajar con las funciones, vamos a calcular su dominio dependiendo del tipo de función. Para f es A y para g es el conjunto B. La suma, la resta y el producto tienen el mismo dominio, solamente se intersectan los dos originales. Para el caso de la división, se utiliza la intersección de los originales, pero además se revisa el denominador que no valga 0. Si encontramos algún valor en la intersección donde se haga 0, se lo tenemos que quitar. En la composición, que se denota con este circulito en medio de las dos funciones, también es importante el orden. Si primero está f y luego la g, es f aplicado a g para encontrar la nueva función. Entonces, primero aplicamos la g, sería la función interna, y lo que salga le aplicamos la f. F sería la función externa. Para el dominio de la composición se toma de base el de g y se revisa la operación que tiene indicada f para ver si nos quedamos con los números del dominio de g o necesitamos hacer algún ajuste. Estas dos son algebraicas polinomiales, por eso el dominio en ambas es los reales. Primero vamos a obtener suma, resta y producto. Ponemos los términos de f, ponemos los términos de g y reducción de términos semejantes. Aquí es f menos g, no olvidar que el menos afecta a ambos términos de g, por eso tenemos menos 2x y más 1. Y después la reducción. Aquí solamente hay que multiplicar x cuadrada por 2x y por menos 1, y luego menos 4 por 2x y también por menos 1. Tenemos 4 términos, aquí ya están ordenados. Entonces, suma, resta y producto siempre tienen el mismo dominio, se intersectan los dos originales. Pero en los reales es el mismo conjunto, me queda igual la intersección. En división, ponemos a f en el numerador y a g en el denominador. Está indicada f entre g. Y el denominador se hace 0 resolviendo esta ecuación. Nos queda x igual a 1/2. Por lo tanto, vamos a tomar esta intersección, que es los reales, y le vamos a quitar 1/2 para que el denominador no se haga 0. Y tenemos el dominio. Esta es composición. F se tiene que evaluar en G. Y G es la interna, 2x menos 1. Entonces, por eso esa está aquí adentro. La de F dice que al evaluar en X, se tiene que elevar al cuadrado esa X y restarle 4. Entonces, ahora 2x menos 1 se debe elevar al cuadrado y le restamos 4. Se desarrolla el binomio, se reduce en términos semejantes y tenemos la composición. Para el dominio se toma el de G, son los reales. Pero la operación que vamos a hacer con f es elevar al cuadrado y luego restar 4. Y eso lo puedo hacer con cualquier real. En particular, con el dominio que quede para g. Entonces, puedo ocupar los reales, no hay ningún problema. Aquí tengo algebraicas raíces. X mayor o igual a 0 en la primera y tenemos cerrado de 0 a infinito. X menos 10 mayor o igual a 0 en la segunda, por lo tanto es de 10 cerrado hacia infinito nuestro dominio. Esta es la suma, la resta y el producto. Suma y resta no se puede simplificar, los radicales son diferentes. En el producto, con leyes de radicales, pongo una sola raíz y multiplico las cantidades que están adentro. Y recordemos, suma, resta y producto tienen el mismo dominio. Intersectamos el de f con el de g. Y en este caso la intersección sería de 10 a infinito. Con estos valores de x podemos evaluar ambas funciones al mismo tiempo. Para la división dice f entre g. Y podemos escribir por leyes de radicales una sola raíz
y adentro x entre x menos 10. El denominador es x menos 10, lo igualamos a 0. X vale 10. Entonces, en esta intersección, que quedó de 10 a infinito, hay que quitar al 10. Y el dominio de la división, por eso queda abierto de 10 a infinito. Esta es composición, la función interna es g, raíz de x menos 10. A esa función le aplicamos f, que dice raíz cuadrada de x. Por eso sacamos raíz a la raíz de x menos 10. Y usamos leyes de radicales. Tenemos raíz cuarta de x menos 10. Para el dominio se trabaja con el de g, que es la interna, 10 a infinito. Y como evaluamos esa primer raíz y las y son positivas, el rango, entonces aquí adentro quedan positivos y puedo evaluar la siguiente raíz. Por lo tanto, me quedo con los reales, que están en el intervalo de 10 a infinito. Son los que voy a poder seguir evaluando en este radical. Estas son algebraicas racionales. En la primera, x es el denominador, se iguala a 0 y por eso los reales excepto 0 es el dominio. En la segunda, x menos 2 se iguala a 0 y ahora nos quedan los reales excepto el 2. Trabajamos con suma, resta y producto primero. Son fracciones algebraicas. El denominador x por x menos 2 para la suma y para la resta, inclusive para el producto. Y para la suma en diagonal es x menos 2 y la otra diagonal x al cuadrado. Y tengo mi suma. En la resta es 1 por x menos 2 y ahora es menos x al cuadrado. El otro producto es donde afectamos con el menos. Ya tenemos aquí la suma y aquí la resta de fracciones. La multiplicación es en línea recta, 1 por x y x por x menos 2. Estas tres nuevas funciones tienen el mismo dominio. Se intersecta reales excepto 0 con reales excepto 2 y nos queda reales excepto 0 y 2 para poder evaluar en ambas funciones y en suma, resta y producto. La división hay que dividir 1 entre x sobre x menos 2. Los extremos me dan x menos 2, van arriba. Los medios me dan x al cuadrado y van abajo. Recordemos revisar el denominador, x al cuadrado igual a 0. Pero x me daría 0. Y como se toma la intersección, de por sí voy a usar los reales excepto 0 y 2. Entonces ya no necesito volver a quitar el 0. Me quedo con los reales excepto 0 y 2. En la composición, la de adentro es x entre x menos 2. Acá está. Y dice aquí la f es 1 entre x. Por eso estoy poniendo 1 entre x sobre x menos 2. Los extremos me dan x menos 2, van arriba. Los medios me dan x, van abajo. Aquí el denominador quedó x. ¿Dónde se hace 0? En 0. Entonces recordemos que se toma de base el de g, la interna. Es decir, voy a considerar todos los reales excepto 2. Pero además, como me quedó una x en el denominador, también debo quitar el 0. Entonces me quedo con los reales excepto 0 y 2 para esta composición. Aquí tenemos funciones trascendentes exponenciales. Las dos tienen base E, son básicas. Dominio los reales. Aquí está suma, resta y producto. En suma y resta no se puede simplificar. Las exponenciales son diferentes. En el producto aplicamos leyes de los exponentes. Por eso nos va a quedar 2 por E y sumamos 7x con 2x a la 9x. Estas tres funciones tienen el mismo dominio. La intersección de los reales con los reales y me vuelve a quedar los reales. Esta es división, aquí está f, aquí está g. El coeficiente quedó un medio, ponemos la base e y ahora restamos exponentes. Nos queda 5x. Entonces, observamos el denominador es 2, nunca da 0, por eso me quedo con los reales. Esta es composición, adentro debe ir g, que es 2e a la 2x. Y luego aplicamos f, e a la 7x.
Entonces tengo e a la 7 por 2e a la 2x. Y me queda e a la 14 por e a la 2x. Entonces el dominio es el de g, que es los reales, y después aplico otra exponencial. Me quedo con los reales. Ese es el dominio de la composición. Estas son trascendentes logarítmicas. Entonces, en la primera el argumento es x y debe ser mayor a 0, por eso el dominio de 0 abierto a infinito. En la segunda el argumento es x menos 4, tiene que ser mayor a 0, el dominio de 4 a infinito. Esta es la suma, la resta y el producto. Suma de logaritmos de la misma base, se pone un logaritmo y multiplico adentro los argumentos. Si yo quiero restar dos logaritmos con la misma base, pongo un solo logaritmo y ahora divido los argumentos. X es el numerador y x menos 4, que es la que tiene el coeficiente negativo, va en el denominador. No puedo simplificar este producto, lo dejo indicado, así se queda, pero el dominio es el mismo. Y el dominio es la intersección de 0 a infinito con de 4 a infinito. Así que para poder evaluar ambas al mismo tiempo sería de 4 a infinito. Y ya tengo el dominio de suma, resta y producto. Esta es la división. Logaritmo de x entre el logaritmo de x menos 4. No puedo simplificar más. Pero debo trabajar con el denominador. El logaritmo de x menos 4, reviso cuando da 0. Y va a dar 0 un logaritmo siempre y cuando el argumento sea 1. Así que x menos 4 debe ser 1 para que el logaritmo de ese 1 nos quede 0. La x que hay que quitar es el 5, de aquí de la intersección. Entonces, de 4 a infinito quitamos al 5. Esta es composición. Adentro está el logaritmo de x menos 4. Esa es la función interna, la que va adentro. Y luego hay que aplicarle la f, que es logaritmo de x nada más. Entonces nos va a quedar el logaritmo de x menos 4. Y debemos considerar que el logaritmo que está dentro, que es argumento ahora, sea mayor a 0. Cuando un logaritmo es mayor a 0, cuando el argumento es mayor a 1. Y entonces x debe quedar mayor a 5. No me puedo quedar entonces con el de g, que es la interna, que es de 4 a infinito. Debo usar de 5 hacia infinito, que está contenido aquí. Entonces, sí hubo aparte restricción por la segunda fórmula que quedó adentro del logaritmo. Estas son trigonométricas, pero tenemos seno y coseno, dominio de los reales. Suma, resta y producto no se pueden simplificar y el dominio, la intersección de los dos, que es reales. Esta es la división. Cuidamos que el denominador no se haga 0. ¿Cuándo se va a hacer 0? Cuando el seno de x de 0. Y da 0 en múltiplos de pi, múltiplos enteros de pi. Por eso acá están los enteros y pongo los reales, excepto k por pi, donde k es entero. Esta es composición, g va adentro, es la interna. Entonces dice coseno de x más 5. Por eso aquí tenemos coseno del seno de x más 5. Y nos quedamos con el de g, que es los reales. Y como luego voy a aplicar coseno, puedo seguir teniendo a los reales. No hay problemas para evaluar. En el último ejemplo, esta es algebraica polinomial y esta es algebraica raíz. En la polinomial, los reales, en la raíz lo de adentro, mayor o igual a 0. Y el dominio queda de 1 a infinito. Suma, resta y producto. Solo en el producto puedo hacer las operaciones. El dominio es el mismo, se intersectan los dominios y queda de 1 hacia infinito. Esta es la división, ya no se puede simplificar. El denominador se hace 0 cuando x vale 1, por eso a la intersección le quitamos el 1 y queda abierto. Esta es composición, adentro tiene que ir g, que es la interna, se eleva al cuadrado y se le resta 4, eso dice f, y se simplifica. Para el dominio se toma el de g, que es la de adentro, de 1 a infinito, y se revisa lo que quedó, si puedo evaluar. Entonces me quedo de 1 hacia infinito, porque después voy a elevar al cuadrado y restar 4. Entonces me puedo quedar con estos números. Y ya tengo el dominio para la composición.
Suma, resta y producto es el mismo. En división se toma la intersección